la palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su teléfono y vamos a estudiar la palabra en este momento. Vamos a continuar entonces, hermanos, con el estudio de Primera de Tesalonicenses. Usted sabe que tenemos ya un par de semanas de haber comenzado el estudio de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Y el mensaje de hoy le hemos titulado El poder de ayudar a otros a crecer. Lo repito, el poder de ayudar a otros a crecer. Primera de Tesalonicenses es la carta que estamos estudiando en estos momentos, ¿ok? Y yo creo que va a ser un buenísimo estudio porque hemos venido viendo esto precisamente. Hemos venido viendo acerca de la importancia que tiene que nosotros crezcamos. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos tener un ministerio efectivo también? Pero, ¿cómo podemos ayudar a otros también en su crecimiento? Mira, lo primero que quiero compartirte esta mañana, y aquí aparece en las diapositivas que tenemos, ¿verdad? Es que crecer o estancarte, hablando de tu crecimiento espiritual y de mi crecimiento espiritual, crecer o estancarte en tu vida espiritual es en realidad una decisión individual. A veces nosotros pensamos que el crecimiento de nosotros podría depender de otras personas o podría depender de la iglesia como tal o podría depender del pastor o de los líderes, pero la mera verdad es que vamos a aprender hoy que nuestro crecimiento espiritual es individual, es una decisión personal. Uno puede decidir estancarse o puede decidir crecer. En una situación como la que estamos pasando como iglesia, que tenemos la convicción de que Dios va a sacar adelante todo esto. Pero en una situación como esta, uno puede decidir una de dos cosas, hermanos. Uno puede decidir estancarse, frustrarse y amargarse, o uno puede decidir crecer. Puede decidir aprender y crecer de lo que Dios está tratando de enseñar. ¿Para qué queremos crecer nosotros? Lo hemos dicho todos estos domingos anteriores. Aquí está, recordándonos siempre lo que es nuestra visión, ¿verdad? Crezcamos, lo que lo ponemos aquí en la pantalla, crezcamos para que nuestro mundo conozca a Jesucristo. Para eso queremos crecer. No queremos crecer, lo dije el domingo pasado, ¿verdad? Para que digan la gente qué gran iglesia, qué gran grupo de personas, qué gran pastor. No estamos detrás de nada de eso. Nosotros queremos crecer espiritualmente para que nuestro mundo conozca al único que puede dar la solución a todo el mundo, que es el Señor Jesucristo. Yo te animo que esa sea tu meta de ahora en adelante. Lo hablamos hace unos meses también, ¿verdad? Esa es nuestra visión, de hecho, hasta el 2026. Crecer hasta que nuestro mundo conozca a Jesucristo. No queremos detenernos en ese proyecto. Ahora, ¿en qué crecemos nosotros según la palabra de Dios? Y aquí te pongo otra diapositiva. La palabra aquí es crezcamos, fíjate, crezcamos. ¿En qué debemos crecer los creyentes? Bueno, primero dice 2 de Pedro 3:18 que nosotros debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debes crecer, debes conocer más a Jesús cada vez. Debes aprender a parecerte más a Cristo en cada momento. Debemos crecer para ser como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, ¿ok? También debemos crecer en la obra del Señor. Según lo dice 1 Corintios 15:58, estad firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, hermanos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice la palabra. Tenemos que crecer en la obra del Señor. Hay que involucrarnos en todo lo que va a venir para nuestra iglesia de ahora en adelante, en los círculos de vida, en el servicio del Señor, en tu tiempo de oración, sirviéndole a otros. Y luego dice Efesios 4:15 que debemos crecer en todo realmente, en todo lo bueno, claro, ¿verdad? No crecer para lo malo, ¿verdad? En mi caso, pues yo he tratado de crecer, en Nicaragua he crecido para otros lados también, ¿verdad? He tratado de crecer espiritualmente, pero he crecido en muchas áreas también, así que eso es culpa de mis hermanos nicaragüenses, ¿verdad? Que todos nos dan muchas cosas ricas de comer, ¿verdad? Pero no, la verdad es que tenemos que crecer espiritualmente. Mira lo que dice Efesios 4:13. ¿Hasta dónde debemos crecer? La Biblia dice en Efesios 4:13 que debemos crecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Mira, hermano, hermana, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Cuál es
¿Quién es a quien nosotros deberíamos de estar pensando imitar y parecernos en cada momento? Al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y es hasta que lleguemos, o sea que es un proceso que dura toda la vida. No es un proceso corto, es un proceso de mucha paciencia, de mucha resistencia. Es un proceso que necesitamos seguir cada uno de nosotros. Crecer espiritualmente. Pero hay una realidad de la vida y una realidad del ministerio, fíjate. Y es la siguiente. Aquí te la pongo, que todos, sin excepción, necesitamos la ayuda de otros o necesitamos de otros para que nos ayuden a crecer. Y todos necesitamos ayudar a otros en su crecimiento. No solamente necesitamos que otros nos ayuden, lo cual a todos nos gusta que nos ayuden en el crecimiento espiritual, sino que nosotros tenemos que alcanzar un momento, un nivel de compromiso, un nivel de amor por la obra del Señor, en donde nosotros estamos ayudándole a otras personas. Yo te pregunto si tú eres de los creyentes que solo reciben ayuda para crecer o si está dando ayuda para que otros puedan crecer. Por eso el mensaje de esta mañana es el nombre que ya vimos, el poder de ayudar a otros a crecer. Un creyente, mi hermano, que solo se enfoca en crecer en sí mismo, puede ser que lo haga y que se sienta bien, pero el verdadero gozo de la vida espiritual, el verdadero gozo del creyente es ayudarle a otros a que crezcan en su relación con Dios. Y yo te pregunto si tú eres o anhelas ser un creyente que está ayudando a otros. Ahora, una pregunta importante, aquí te la pongo. ¿Qué pasó? Y la hemos visto durante todo este tiempo, la pregunta. ¿Qué pasó en Tesalónica? Porque estamos viendo los tesalonicenses. ¿Qué pasó en Tesalónica que debe ser imitado o replicado por nosotros? La pregunta, ¿te acuerdas de hace unas semanas? ¿Cómo estos hermanos evitaron volverse ineficaces? ¿Cómo lo hicieron? ¿Verdad? Y esto es lo que vamos a tratar de estudiar hoy. Por eso, la pregunta que vamos a responder con el texto de hoy, Primera de Tesalonicenses 2, del 10 al 12, es la siguiente. ¿Cuáles son las claves para ayudar a otros a crecer? ¿Tú quieres ser un creyente integral? ¿Tú quieres ser un creyente que goce de la vida espiritual? Necesitamos entender que en cualquier situación que estemos viviendo, necesitamos ayudar a otros a crecer espiritualmente. No solo se trata de tu crecimiento, ni solo se trata del mío. Es ayudarle a otros. Primero, entonces, ¿cuáles son las claves para que podamos ayudarle a otros a crecer? Primero, debemos entender, fíjate, que tiene poder lo que hacemos. Tiene poder lo que haces. Lo que haces. Yo te pido que me acompañes a Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, que es nuestro tema de hoy, o nuestro pasaje de hoy. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses 2:10. Acompáñame ahí en tu Biblia, por favor, toma tu Biblia y léelo conmigo. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos entre vosotros los creyentes. Lo vuelvo a leer. Vosotros sois testigos, dice Pablo, les dice a ellos, a los hermanos de esta iglesia. Sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Primero, ¿de qué habla Pablo? Pablo les dice a ellos, ustedes son testigos de que nosotros les dimos ejemplo de cómo yo me conducí en frente de ustedes. Ustedes son testigos y Dios es testigo. Qué tremendo. Y va a describir la forma en la que lo hizo. Por eso, para este primer punto te quiero decir que pocas cosas son tan poderosas en la vida como el ejemplo. Y saber que has dado bien el ejemplo. Mira, hermano, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero otra vez, una de las cosas más poderosas en la vida es aprender a dar ejemplo. Es dar ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros damos ejemplo y lo damos bien, nos podemos sentir satisfechos. Y las otras personas que están viendo nuestro ejemplo pueden crecer también. Pueden ser motivados a hacerlo. Y creo que también pocas cosas son tan terribles en la iglesia, en el liderazgo, como dar un mal ejemplo y que otras personas sean
afectadas por nuestro mal ejemplo. Pablo está diciendo, nosotros les dimos ejemplo. Ejemplo de cómo había que comportarse. Pablo está enseñando que lo que ellos hicieron, la forma en la que ellos se comportaron en frente de los hermanos con esta iglesia, les afectó positivamente. Y hablando de líderes y pastores, fíjate, si tú anhelas ser un líder o una líder de la iglesia o un pastor o alguien que predica la palabra, yo quiero recordarte o animarte, o si eres un creyente normal, quiero recordarte que el ejemplo debe ser parte de todos los creyentes, pero especialmente de aquellos que están liderando o sirviendo. Mira lo que dice Hebreos 13:7. Dice claramente el pasaje, acordaos de vuestros pastores, dice, o vuestros líderes, si quieres traducir la palabra de esa manera, que os hablaron la palabra de Dios. Ok, primero, un líder debe hablar la palabra de Dios, no debe hablar sus propias ideas, no debe hablar sus propias convicciones, no debe hablar lo que a él le dé la gana, tiene que hablar la palabra de Dios. Considerad, dice el escritor de Hebreos, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí hay tres cosas, fíjate en este pasaje, y estas están abajo de la diapositiva. Primero, la palabra. La palabra tiene que ser parte de la vida de un líder o de cualquier creyente que va a ser ejemplo a otros. Luego, la conducta. La palabra tiene que estar respaldada por la conducta de esta persona. Qué terrible es cuando alguien dice no hagas esto y él lo hace. No digas esto y él lo dice. No vayas aquí y él va. Es terrible, es un mal ejemplo así. Y por eso, una vez que la palabra está correcta, la palabra de Dios, una vez que la conducta de esta persona respalda la palabra que está predicando, entonces puede venir una imitación de parte de las otras personas. Por eso dice, acuérdate de tus pastores. ¿Por qué? Porque ellos te hablaron la palabra de Dios, no porque hablaron cualquier cosa, porque hablaron la palabra de Dios. Considera el resultado de su conducta, cómo esta persona se conducía en frente de ti. Y luego, imitar su fe. O sea, hay algunos líderes que debemos imitar porque su conducta está acorde con lo que han enseñado, y hay otros líderes que tristemente no deberíamos imitar porque su conducta no va acorde con la palabra que han enseñado. Ahora, una pregunta para seguir con el estudio. ¿Cómo debe ser tu conducta? Fíjate, aquí tenemos una diapositiva. ¿Cómo debe ser tu conducta? Mi conducta, nuestra conducta. Primero, integral ante Dios y ante los hombres. Fíjate bien. La palabra integral, ahí puedes leer conmigo la diapositiva. En el sentido global o total, es una palabra completa, pues. No se trata, dice, de una pantalla solo puesta para ser exhibida ante quienes van a ayudar, a quienes vas a ayudar a crecer. O sea, no se trata de poner una fachada, una imagen enfrente de alguien solo cuando lo estás ayudando. El equivalente es, me voy a portar bien solo en la iglesia, o solo en el círculo de vida, o solo con los jóvenes, o solo con las mujeres, o solo con mi discípulo, o solo con mi discipulador. No, tiene que ser integrales en todos lados, cuando me están viendo o no me están viendo. Te ven tus hijos espirituales de manera pública o semipública, pero también te ve Dios, hermano. Nos ve Dios, y Dios ve lo que está en secreto. Mira, primero debemos aprender todos nosotros que todo lo que nosotros hacemos, Dios lo ve. A veces pensamos mucho en esta frase de guardar el testimonio. Y guardar el testimonio muchas veces es una forma de decir, hermano, no haga esto en público porque la gente lo va a ver o la gente lo puede ver, pero yo quiero decirte que todo lo que hacemos en público y en secreto también, Dios lo ve, independientemente si la gente lo ve o no. Entonces, no es tan importante solo la gente, ¿verdad? Porque Dios está viendo. Entonces, nuestra conducta tiene que ser integral. Quiere decir que debemos ser las mismas personas, actuar de la misma manera, hablar de la misma forma en frente de la gente y cuando estamos frente a Dios. Porque de todas formas Dios siempre está presente en nuestra vida. Siempre está viendo cada una de las cosas que hacemos, decimos o pensamos. Dice 2 Corintios 8:21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, mire, sino también delante de los hombres. Fíjate, hermano, esta idea de que no, hermano, es que yo me guardo el testimonio. Está bien que guardes el testimonio, ¿no? Yo no digo que no,
pero no se trata de que vas a tener dos vidas. Yo enfrente de los hermanos y de la gente de la iglesia, yo soy una cosa y vivo así y me comporto, pero cuando estoy en mi casa, cuando nadie me ve, cuando yo estoy solo con mi familia o cuando estoy solo, yo soy una persona completamente diferente. Esa no es la idea que Pablo está compartiendo aquí. Pablo está diciendo, fuimos integrales. ¿Qué quiere decir? Que fuimos las mismas personas en público y en privado, hermano, y eso es una lucha seria que todos tenemos. Todos tenemos esta lucha, pero es una lucha que debemos aprender a librar. Ahora, sigamos. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Primero integral ante Dios y ante los hombres, pero luego intensa. Pablo va a describir cuál es, cómo fue esta conducta que él tuvo. Mira, santa, justa e irreprensiblemente o irreprensible. ¿Sí? Aquí tenemos una explicación corta de estas tres cosas. Mira, hablando de santa o de santamente, que quiere decir que Dios no nos va a censurar porque precisamente santificarse o santificación o ser santo es ser apartado o apartarse del pecado para Dios, para servir a Dios. Entonces, cuando Pablo habla de una conducta santa, habla de una conducta que Dios no reprueba. Yo me aparté del pecado y estoy con Dios. No quiere decir perfección en el sentido estricto de la palabra, porque sabemos que somos humanos y pecamos en algún momento. Pero la diferencia es que el creyente peca y sigue adelante. Peca, pide perdón, se arrepiente y sigue adelante, sigue creciendo. ¿Okay? Fíjate, justamente. La ley no nos censura. Esto quiere decir que no solamente hacemos las cosas bien delante de Dios, sino que también hacemos las cosas bien delante de la gente y delante de las leyes también. ¿Ok? En todo lo que está sucediendo, debemos aprender, ¿verdad?, a sujetarnos a las leyes y a las autoridades y hacerlo con gozo. En tus tratos, fíjate, en tus tratos con otras personas tienes que ser justo en tus tratos, en tus relaciones con otras personas. No puede ser que a alguien aquí de las leyes te estén censurando o estén diciendo que no hemos hecho las cosas bien. Necesitamos hacer las cosas bien. Y luego, irreprensiblemente. ¿Qué quiere decir? Que otras personas ajenas no nos pueden censurar. Que no puede venir alguien a decirte, mira, pero es que tú eres una persona que eres malcriado, ¿verdad? Y das una imagen, pero yo te conozco que no eres así, que eres malcriado. No, es que no viene una persona a decirte, pero mira, tú no pagas tus cuentas, ¿verdad? Porque yo te conozco que tú no pagas tus cuentas, tú das una imagen delante de la gente, pero tú eres otra cosa después. Esto significa ser irreprensible. Irreprensible es que nadie te puede censurar por algo. Esa es la conducta. Pablo dice, nosotros fuimos los mismos en público y en privado, pero lo hicimos santa, justa e irreprensiblemente. O sea, que Dios no nos puede censurar, no nos censura el Señor, que la ley o las leyes no nos censuran, pero que otras personas también no nos están censurando. Y yo quiero preguntarte y preguntarme a mí esta mañana, ¿cómo es nuestra conducta? ¿Será que nosotros somos las mismas personas delante de Dios y delante de la gente? ¿Será que nuestra conducta es santa, justa e irreprensible delante de Dios y de las personas? ¿O somos personas de varias caras? ¿O somos creyentes de doble vida? ¿O somos creyentes de varias formas de ser? No, hermano, para que tú puedas ayudar a otros a crecer, tienes que entender que el ejemplo es importante. El ejemplo es tu conducta. Es como tú te conduces en la vida y porque los demás te están viendo, porque tus hijos te están viendo, porque tus hijos espirituales te están viendo, porque tus compañeros te están viendo, todos están viendo, porque Dios está viendo. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Ese es el estándar de Dios, hermano. Y luego dice Salmo 93:5, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, dice. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Nos conviene la santidad, nos conviene comportarnos de esta manera. Mira, es más que moralidad, porque la moralidad es algo que está intrínseco al ser humano y cambia según la cultura muchas veces la moralidad. Pero la santidad es un atributo de Dios y nunca cambia. Te lo voy a repetir.
La moralidad del ser humano es algo que está dentro del hombre y cambia según la cultura o la ocasión. Pero la santidad es un atributo de Dios que no cambia nunca. Por eso nosotros tenemos que buscar la santidad del Señor. ¿Ok? Primera de Timoteo 1:9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, dice la Biblia, y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Siendo correcto, fíjate, hablando de las leyes, ya te hablé anteriormente de que es más que moralidad, pero siendo correcto y respetuoso de las leyes. Qué importante que tú y yo respetemos las leyes, todas las leyes que sean establecidas, porque de esa forma estamos dando ejemplo, porque de esa forma estamos ayudando a otros a crecer. No ayudamos a otros cuando no nos sujetamos a las leyes. Lucas 1:6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mira, estas expresiones de que andaban justos delante de Dios e irreprensibles nos habla de no tener nada sin resolver. ¿Cómo te lo puedo decir? Todos los creyentes cometemos errores, todos pecamos todo el tiempo, pero el punto ¿cuál es? No dejar nada sin resolver. Sin falta, sin defecto quiere decir esto. Es decir, que yo peco, pero restituyo. Yo me equivoco, cometo errores, pero no dejo sin resolver la situación. Por eso, vamos cerrando este primer punto diciendo esto. Para dar ejemplo, fíjate, aquí te lo pongo. ¿Ofendiste? Pide perdón. ¿Tú ofendiste? Tú pide perdón. No estés esperando que te vengan a pedir perdón. Yo ofendí. ¿Cómo doy el ejemplo? Pidiendo perdón. Eso es madurez y ese ejemplo. ¿Prestaste? Paga. Así de fácil. Paga la deuda, ¿verdad? No tengas deuda con otras personas. No te hagas el desentendido con los pagos. ¿Dañaste? Restituye. Dañaste una relación, dañaste propiedad privada, dañaste algo de alguien. Entonces ve y restituye lo que dañaste. En todos los casos, dice, haz un poco más, pero nunca, nunca, nunca nos hagamos los desentendidos, hermano, porque eso es un pésimo ejemplo para las personas. Qué terrible es cuando nosotros ofendemos a alguien y nos hacemos los desentendidos y no vale. Qué terrible es cuando prestamos al dinero o algo y no pagamos. Qué terrible. Qué terrible es cuando dañamos algo o a alguien y no restituimos. Nunca debemos hacernos los desentendidos. Siempre tenemos que dar el ejemplo, comportarnos, acuérdate, santa, justa e irreprensiblemente. Porque esa es la primera clave para ayudar a otros a crecer. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Integral ante Dios y los hombres. Santa, justa e irreprensible. Debe ser intensa. No es solo teoría, es practicar. Y luego es intencional en nuestra relación con Dios. ¿Sí? La relación no era ocasional, fíjate, con ellos ni con Dios, ni era tampoco legal. Notemos todo lo que dice el pasaje. Mire, vente a 1 Tesalonicenses y cuando dice vosotros sabéis, todos los vosotros sabéis, en el versículo 1, ¿verdad? Está en el versículo del 1, del 2, del 5, del 9, del 10 y del 11, ¿verdad? Cuando habla a vosotros, ¿verdad? En el versículo 2 también dice a vosotros. Cuando dice en el versículo 5, ¿verdad? Para que seáis dignos tenidos, ¿verdad? Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Versículo 5, con vosotros, ¿verdad? Ahora vosotros sabéis, dice, ¿verdad? Dice el versículo 2 que no os dejéis mover fácilmente porque vosotros sabéis también. En el versículo 9, y ahí está, ¿verdad? Todo lo que estamos aprendiendo es Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver, solo déjame que me estoy desubicando un poquito. Aquí está. Porque os acordáis, dice versículo 9, como nosotros trabajamos por ustedes. Versículo 10, vosotros sois testigos lo que estamos hablando. Versículo 11, como sabéis, o sea, la relación de Pablo con Dios y el ejemplo que le daba a sus hermanos no era ocasional ni era por compromiso, era porque él estaba con relación con Dios. Entonces, hermano, nuestra conducta debe ser intencional.
no debe ser ocasional. No debemos comportarnos bien por la ocasión, sino con toda la intención de ayudar a las personas a crecer. Por eso, para cerrar este punto, tenemos algunas preguntas acá. ¿Cómo es el ejemplo, fíjate, que le das a tus hijos físicos y a tus hijos espirituales? ¿Cómo es el ejemplo? ¿Es un ejemplo bueno o es un ejemplo pésimo? Pero ponte a pensar ahorita tú. ¿Es igual la conducta ante Dios que la conducta ante los hombres? O sea, ¿nos comportamos de la misma manera ante Dios que ante la gente? Y para terminar aquí, desechando la cultura de cancelación en la que hoy vivimos, ¿podría alguien, tus cercanos, la ley o Dios censurarte justamente? Y la pregunta es para todos. Y si la respuesta es sí, hermano, fíjate que hay algo en lo que alguien podría censurarme. Ok, entonces no nos hagamos los desentendidos. Tratemos la manera de resolver la situación. Tratemos la manera de poner las cartas sobre la mesa y seguir adelante. Hacer algo. Porque de esa manera damos ejemplo y de esa manera ayudamos a otros a crecer. Acuérdate, tiene poder lo que haces. Lo que hacemos tiene un poder tremendo para darle ejemplo a los demás. Número 2, fíjate, punto número 2 de esta mañana. No solo tiene poder lo que haces, sino que tiene poder lo que dices. Tiene poder lo que dices. Ahora, ¿qué tipo de poder, hermano? Porque yo he escuchado que la palabra tiene poder. Sí, y la palabra de Dios tiene poder. Sí, no tus palabras ni mis palabras. ¿Ok? No porque tú digas que algo va a suceder, va a suceder. No estamos hablando de ese tipo de poder. Pero estamos hablando de que las cosas que nosotros decimos afectan a otros. Mira lo que dice el versículo 11. Vamos otra vez al contexto del versículo 10, si me acompañas. Vosotros sois testigos, dice Pablo, y Dios también. Imagínate que Pablo puso a Dios como testigo de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Versículo 11. Así también como sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Otra vez te lo leo para que leas conmigo. Lee tu Biblia. Mira, ahí lee tu Biblia. Lee tu Biblia. No dejes que otro lo lea por ti. Lee tu Biblia. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Sabes? El domingo pasado, ¿tú te acuerdas? ¿Con qué se comparó Pablo? ¿Te acuerdas? Con una mujer nodriza, ¿te acuerdas? ¿Quién era una nodriza? Una mujer que amamanta o que cuida a hijos ajenos. ¿Ok? Esa es una nodriza. Y Pablo dice, yo fui como una nodriza con ustedes. Fui tierno con ustedes. Fui amoroso con ustedes. Los cuidé. ¿Te acuerdas que vimos esto? Ahora Pablo está del otro lado. Pablo dice, yo fui como una mamá para ustedes, pero ahora dice, yo fui como un papá. Claramente, porque aquí usa el ejemplo directamente de un papá, porque dice, vosotros también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos. O sea, Pablo dice, yo me comporté con ustedes como una mamá, pero también como un papá. Y esa es otra buena manera. ¿Por qué? Porque lo que decimos es súper importante. Mira, un pensamiento que te pongo acá. Tu boca tiene poder sobre las emociones de los demás. Nunca lo olvides, hermano o hermana. ¿Por qué estamos hablando de la boca? Porque Pablo dice en el versículo 11, de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos. Dos cosas que se hacen, mira, con la lengua, con la boca. Yo, dice Pablo, como su papá espiritual, los consolé y los exhorté. No solo los exhorté, ni solo los consolé, ni solo les dije cosas bonitas, ni solo les dije cosas duras. Hice las dos cosas, pero las dos cosas las hice hablando. Por eso, hermano, tiene poder lo que dices, pero no un poder como el que enseñan hoy las personas, ¿verdad? De que la palabra tiene poder. Yo te lo vuelvo a decir, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de nosotros no tiene ningún poder, pero la palabra de Dios tiene el poder de salvarte, de edificarte, de cambiarte, de limpiarte y de todo lo que tú quieras.
la palabra de Dios. Pero nuestras palabras, fíjate bien, nuestra boca tiene poder sobre las emociones de los demás. Porque cuando tú exhortas a alguien, apelas también a sus emociones. Y cuando consuelas a alguien, también apelas a sus emociones. Nunca olvidemos esto. Nunca olvidemos que podemos dañar mucho o ayudar a alguien cuando estamos hablando. Mira, Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida, dice la palabra, están en poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de sus frutos. O sea, tú tienes tanto lo positivo como lo negativo en tu vida. Fíjate, tú puedes ser una persona que hable positivo o que hable solo negativo. Nota, por cierto, una nota aquí abajo de la diapositiva. La inteligencia emocional no es algo nuevo. Yo sé que este es un concepto de la psicología moderna o del pensamiento moderno, que uno tiene que tener inteligencia emocional y se pone como un concepto que lo han inventado ahora, pero yo te quiero decir que no. Esto es tan antiguo como que Dios ya lo había dicho. O sea, la Biblia dice, tienes que pensar que tú con tus palabras tienes vida o tienes muerte. Puedes darle vida a alguien o puedes matar a alguien de esta manera, de una forma figurada, y que vas a tener una consecuencia de las cosas que dices. Entonces, piensa lo que vas a decir. Eso es lo que la Biblia está diciendo. O sea, no es algo nuevo. Ahora, ya vimos cómo deben ser tus palabras. Perdón, ya vimos cómo debe ser tu conducta. Acuérdate, ya lo vimos. ¿Okay? Ahora la pregunta es cómo deben ser tus palabras y mis palabras también. Y aquí está, te lo pongo acá. Deben ser primero palabras de amor y autoridad. Aquí te lo ponemos en la pantalla, ¿verdad? ¿Cómo deben ser tus palabras? Palabras de amor y autoridad. Pablo fue, otra vez, como la mamá, la nodriza, la semana pasada. Hoy abiertamente dice que él es el papá de ellos, espiritualmente hablando. Te pregunto, ¿cómo habla un papá entonces? Bueno, esto depende del papá. Yo creo que si yo te preguntara ahorita, ¿cómo te hablaba tu papá? Y te lo voy a preguntar ahorita. Póngase a pensar ahorita. ¿Cómo te hablaba tu papá a ti? Yo puedo pensar cómo me hablaba mi papá y está viendo la transmisión. No le voy a decir, pero sí puedes recordar cómo te hablaba tu papá. Tal vez tú puedes decir, a mí mi papá me hablaba groseramente, a mí mi papá me ofendía, a mí mi papá me rebanaba, me hacía pedazos, me trataba, me ofendía. O puedes decir, a mí mi papá ni me hablaba, mi papá nunca me habló, mi papá nunca me dijo nada bueno ni malo, siempre estuvo ausente. O tú puedes decir, a mí mi papá nunca me regañó, nunca me corrigió, nunca me dijo que lo que estaba haciendo estaba mal, todo me lo aprobaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si somos honestos, hermanos, un buen padre habla siempre con autoridad y con amor. Ese es el padre ideal, que yo sé que no estamos diciendo que nosotros lo somos, pero Pablo está diciendo que como un buen padre, él se comportó con ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo es un buen padre? Y la respuesta es que un buen padre habla con autoridad y habla con amor. Por eso, las palabras que tienes que hablar con los demás tienen que ser palabras de amor y autoridad. Mira lo que dice Génesis 18:19. Hablando de autoridad, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, este es Abraham, y a su casa después de sí. ¿Qué mandará? Dice, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sabes? Este es un principio de autoridad. Y la autoridad dice que el padre debe llevar a sus hijos a Dios. Si tú estás escuchando este mensaje y eres papá, fíjate, obviamente si eres mamá también, pero estoy hablando con los papás directamente porque Pablo se está poniendo como el papá. Ya se puso como la mamá el domingo pasado, ahora es el papá. Y dice, él va a mandar a su casa, él va a mandar a sus hijos que sigan el camino de Dios. Papá que estás escuchando esta enseñanza, Dios te ha dado la autoridad, te ha delegado la autoridad para llevar a tus hijos al camino de Dios. No es responsabilidad directa de tu esposa, ni de tu mamá, ni de tu abuelita hacer eso. Es una responsabilidad directa de ti, tuya, como que eres papá, que eres hombre. Dios te ha dado esa responsabilidad y es bueno que lo recuerdes y que lo entiendas esta mañana. ¿Sí?
Ahora, obviamente, eso es un principio general, ¿verdad? Obviamente. Todos podemos tener la autoridad. Todos podemos llevar a otros a Dios. Pero la enseñanza inmediata es para el hombre, para el papá, y obviamente la podemos extender para nosotros. Nuestras palabras tienen que ser palabras de amor y autoridad, ¿sí? Mira lo que dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí está el amor, ¿verdad? Autoridad y amor. Aunque hables con las personas, tienes que hacerlo con amor, con gracia, dice la Biblia. Sazonada con sal, que lleve un saborcito, ¿verdad? Agradable. Y que sea la palabra que tienes que responder a cada uno. No palabras que van a destruir para buscar lo mejor para las otras personas. Yo te pregunto, ¿cómo hablas tú? ¿Hablas con palabras de amor y autoridad o hablas palabras de odio, ¿verdad? O no hablas con la gente. Ahora, ¿cómo más deben ser nuestras palabras? Vente conmigo. Que sean palabras de amor y autoridad, dice acá, pero luego que sean palabras de ánimo. Mira, porque dice acá el versículo, si nos metemos al versículo 11 otra vez, dice, así también, así como sabéis, también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos, dice, a cada uno de vosotros. Okay. La palabra aquí es la palabra griega parakaleo, que significa amonestar, animar, confortar, consolar. Un buen papá, mi hermano espiritual, ojo contigo que eres discipulador o discipuladora, o líder de niños, o líder de jóvenes, o un líder de la iglesia, ¿verdad? O un líder de círculo de vida, lo que sea que estés haciendo. Acuérdate, todos somos líderes. Todos somos líderes en alguna parte de la vida. Un buen papá espiritual es positivo y es animante y es desafiante en el sentido de edificador. Tú debes amar a otros, ser positivo con otros y desafiarles a crecer, desafiarles a no quedarse estancados en su crecimiento espiritual. Podemos ser positivos no por el desempeño de nuestros hijos, sino por la presencia de Jesús. La clave, ¿cuál es para ser positivo con los hermanos? No es tanto el desempeño de ellos, sino que Cristo está en nosotros y Cristo está en los hermanos. Por eso podemos ser positivos y debemos ser positivos. Entonces, hermano, ¿cómo deben ser nuestras palabras? Palabras de amor y autoridad, pero también palabras de ánimo. Un pensamiento que te comparto aquí. Siempre podemos animar a quien tiene a Jesús. Precisamente porque tiene a Jesús. Precisamente por eso, ¿verdad? Siempre podemos animar a la persona que tiene a Cristo precisamente por eso, porque tiene una relación con Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Así debemos animarnos unos a otros. Así debemos tratarnos y hablarnos los unos a otros. Tiene poder lo que hacemos, pero número 2, tiene poder lo que decimos. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Lógico que un padre espiritual, perdón, es ilógico, perdón, aquí me equivoqué. Ilógico que un padre espiritual sea negativo con sus hijos. Porque aquí estamos viendo que Pablo dice en Romanos 8:31 unas palabras de afirmación para los creyentes de Roma. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Esa es una palabra positiva, es una palabra de afirmación, es una palabra de que tú puedas ser desafiado a crecer en Dios. Porque si Dios está contigo, puedes hacerlo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Por eso yo te digo, hermano amado, hermana amada, líder que me escuchas esta mañana, discipulador que me escuchas, es ilógico que un líder sea negativo con sus hijos espirituales. Es ilógico que un líder o una líder sea negativo con las personas que está discipulando o que está enseñando o que está cuidando. No debemos ser líderes negativos. Es cierto que tenemos que ser realistas, pero no tenemos que tender a ser negativos. Ahora, ¿cómo más deben ser nuestras palabras? Palabras de amor y autoridad, palabras de ánimo, como lo acabamos de ver, ¿sí? Y número 3, palabras de alivio, palabras de alivio, exhortación y consuelo. Acuérdate, exhortación y consuelo.
Es el consuelo que viene por la relación cercana. Fíjate bien. Esta es la palabra de consolar. Es más que un texto o un lo siento. Es literalmente un discurso dado al estar al lado de una persona, a su oído. Fíjate, la palabra original nos hace referencia a que tú estás a la par de alguien, hablándole y consolándole casi que al oído. Es estar cerca de una persona que está sufriendo. Hermano, nuestras palabras tienen que ser palabras de amor y autoridad, como las palabras de Dios. Palabras de ánimo para exhortar, no regañar. Ojo, exhortar no es regañar. Exhortar es animar fuertemente a alguien. Y aliviar es consolar. Es consolar. Así deben ser nuestras palabras. Ni solo exhortación, ni solo consuelo. Ambas tienen que estar presentes. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de creyente? ¿Cómo son tus palabras? Acuérdate, lo que decimos tiene poder para afectar a los demás. Juan 11:19 dice, y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano, para estar con ellas por la muerte de Lázaro. ¿Sabes qué necesitamos en este punto? Empatía. Empatía. Nuestras palabras deben estar cargadas con la conexión que alivia el dolor. En la situación que estamos viviendo ahorita o pasando, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Póngase a pensar, ¿qué debemos de hacer? Exhortarnos y consolarnos. Acuérdese, si usted le va a escribir a un hermano de la congregación, si usted va a ir a visitar a un hermano de la congregación, si usted se va a reunir en un círculo de vida, si usted va a ir a discipular a alguien o va a tener una reunión con alguien, que sea para dos cosas, no para criticar, ni para quejarse, ni para odiar a nadie, no, para consolarnos y exhortarnos. Palabras de amor, autoridad, pero también palabras de ánimo y de consolación ante el dolor. Eso es lo que necesitamos hacer, tener empatía con las personas que están sufriendo, con las personas que tienen dolor en su corazón en este momento. Eso es parte fundamental, hermano, para que nosotros ayudemos a otros a crecer. Por eso, para cerrar este segundo punto, yo te pregunto, nos pregunto más bien, ¿cómo usas tu boca? ¿Cómo usas tu boca? ¿Cómo la usamos? ¿La usas para bien o la usas para mal? ¿Estás consciente de cuánto poder tienen tus palabras sobre las emociones de los demás? ¿O no estás consciente, mi hermano? Por eso tienes que cuidar lo que dices. Por eso tienes que pensar lo que vas a decir antes de decirlo. Debes dar más ánimo. Tal vez tú eres una persona que no da mucho ánimo a otros. Tienes que dar más ánimo a la gente. Debes ser o debes brindar más consuelo. Tal vez tú eres una persona que casi no brinda consuelo a otros. Es momento de cambiar entonces. Puedes crecer en ser más empático con las personas. Y si la respuesta que tú das a estas preguntas es, mira hermano, yo no uso bien la boca, no estoy consciente de cuánto afecto a otros con mis palabras, casi no doy ánimo a la gente, soy bien negativo, casi no consuelo a la gente, soy bien indiferente. Si ese es tu caso, Dios te está hablando esta mañana y te está diciendo, hijo, tienes que cambiar. Para poder crecer tú y ayudar a otros a crecer, es preciso que entiendas que lo que dices tiene poder para afectar a los demás. Preguntas para cerrar este punto también. ¿Quieres de verdad que quienes están contigo crezcan, hermano? ¿O no te importa el crecimiento de la gente? Es hora de reconocer que debes elegir otras palabras, otro tono o incluso otro volumen para ayudar a los demás. Mira, lo que nosotros hablamos comunica siempre. Desde el tono que usamos, quizás tu tono es de burla, quizás tu tono es sarcástico, quizás tu tono es un tono burlesco. No estás ayudando a alguien así. Tienes que aprender a cambiar eso entonces. ¿Sí? Las palabras que usamos, tal vez si son palabras muy rudas o muy hirientes o cargadas de negativismo, tienes que aprender, tenemos que aprender a cambiar esas palabras. Incluso el volumen que usamos, si hablamos gritando, si hablamos reclamando, y lo peor es que a veces decimos, si yo así hablo, hermano, ¿y cuál es? Yo así hablo y así soy. No. Un creyente no debe justificarse nunca diciendo yo así soy.
un creyente dice, yo así era y Dios me está transformando, que es diferente por completo. Nunca pongamos, por favor, como excusa, es que yo así soy, porque Dios no te ha recibido para que te quedes como estás. Dios te ha recibido para enseñarte a cambiar, para enseñarte a ser diferente. Entonces, las palabras que usas para hablar con otros, el tono que usas e incluso el volumen que usas es importante, mi hermano. Y esto me lleva a un tercer punto para cerrar esta enseñanza. Tiene poder lo que haces, fíjate. Tiene poder lo que dices. Pero un tercer punto es que tiene poder lo que pides. Lo que pides. Lo que pides a Dios tiene poder. Vamos a ver el versículo del 10 al 12 para tener todo el contexto de lo que hemos leído. Acompáñenme, por favor, a leer. Dice la Biblia en el versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos entre vosotros los creyentes. Yo di ejemplo, dice Pablo. Lo que hacemos tiene poder para afectar a otros. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Lo que dices tiene poder. Exhortábamos y consolábamos como un buen padre. ¿Ok? Pero mira el número 12. Y os encargábamos, esta es una petición de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ok, ¿cómo vamos a cerrar entonces esta enseñanza, esta predicación de la mañana? Diciéndote un pensamiento por aquí. La manera de comportarte, fíjate, se refina dependiendo de la dignidad de aquel ante quien estás presente. Pablo termina este pasaje haciéndoles una petición, pidiéndoles algo. Y lo que les pide a los hermanos es que les encarga que tienen que andar como es digno de Dios, fíjate. Que les llamó a su reino y a su gloria. Hace una petición bien interesante Pablo a los hermanos, ¿sí? Como es digno, fíjate. Pablo les dice, tienes que saber cómo comportarte. Si tú eres papá o eres mamá, yo sé que muchos de los que están aquí son papás y mamás, casi todos diría yo, aunque sean papás espirituales. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero hay cosas que nosotros debemos decirle a los hijos, mira hijo, tú debes comportarte como es digno de la familia. Hay ciertas cosas que son indignas en la familia o de una persona bien educada. Por ejemplo, aquí tengo una fotografía, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez tu mamá te dijo, mira hijo, no pongas los pies sobre la mesa, ¿verdad? O no pongas los pies en el sillón de otra persona, peor. Eso es mala educación, ¿sí? Esas cosas no se hacen, ¿sabes? Yo no sé cómo eran tus papás contigo, pero en mi caso, mis papás, tanto mi mamá como mi papá nos educaron de esa manera. Hay cosas que no debemos hacer. Y siempre que íbamos a una casa, a visitar a una casa, íbamos bien sentenciados, ¿verdad? No sé cómo era en tu caso, pero en nuestro caso íbamos bien sentenciados de que, ok, vas a llegar, te vas a sentar, vas a respetar, no vas a tocar las cosas de nadie, porque hay algunas cosas que no se hacen, ok. Por más que digamos que sí, hay cosas que no debemos hacer. Y el papá y el líder está para decir, hijo, estas cosas no se hacen porque no son dignas de nuestra familia, porque debes comportarte bien donde quiera que andes. Entonces Pablo les está diciendo, como su papá espiritual aquí en el versículo 12, yo les estoy encargando que se comporten o que anden, que se conduzcan como es digno de Dios. O sea, hay cosas que no son dignas de un creyente. Hay palabras que no son dignas de que un creyente las use. Hay lugares que no son dignos de que un creyente asista. Hay ciertas cosas que no se hacen. Mira, primero, ubiquémonos para ir cerrando esta enseñanza. Ubiquémonos. Estamos en la presencia de Dios. Un padre que anima y consuela individualmente para que sus hijos tengan la capacidad de comportarse como es digno de Dios. Ojo, que no lo hace como una petición mala o ofendiéndolos, acuérdate. Les ha exhortado y les ha consolado primero. Y luego les pide esto.
Él anima, consuela. ¿Para qué? Para que ellos tengan esta capacidad de comportarse como es digno de Dios. Hermano, si tú consuelas a tus hijos y animas a tus hijos al mismo tiempo, con la palabra de Dios, con tu ejemplo, ellos van a tener la capacidad de comportarse como es digno de Dios. Dice Colosenses 1:10, para que andéis, otra vez la misma idea, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Estamos ante la presencia de Dios, mi hermano? Te pregunto. Y subimos nuestros pies sucios en su trono. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo recuerdo una vez que estábamos con un amigo. Este amigo decía, bueno, voy a omitir los nombres de los actores o de los personajes de esta historia. En El Salvador tenía un amigo que él vive en otro país y él nos invitaba a su casa constantemente. Y entonces un día me invitó a mí y a otro. No, perdón, me invitó a mí y antes había invitado a otro amigo de la iglesia. Y entonces llegué yo, ¿verdad? Estuvimos ahí normal y empecé a llegar más seguido, nos empezamos a hacer más amigos. Y de repente un día me dice él, no recuerdo si él o su mamá, mire, usted es bien portado, me dice. Usted se ha portado bien. Ah, qué bueno, gracias a Dios, dije yo, no me van a regañar mis papás. Pero, ¿y por qué? Y me contaron, no sé, no recuerdo si este amigo o su mamá, me contaron que la vez que llegó la otra persona, lo primero que hizo fue tirarse al sillón, cruzar los pies y poner los zapatos en el respaldar del sillón de este hermano. Y ella se molestó un montonazo. Se molestó un montonazo porque lo primero que hizo al estar en la presencia de ellos, en la casa de ellos, fue hacer eso, ¿verdad? Y entonces esta hermana llamó a su hijo, que era mi amigo, y le dijo, mira, decímele a ese muchacho que baje los zapatos del sillón y que se siente bien, ¿ok? Y entonces fue mi amigo y se lo dijo, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, porque a mí nunca se me olvidó eso, nunca se me olvidó, porque muchas veces estamos en la presencia de alguien y nos comportamos irrespetuosamente, nos comportamos indignamente. Por cierto, si llegas a la casa de otra persona que te ha invitado, compórtate bien, ¿verdad? No llegues a poner los pies encima de las mesas, ni encima de los sillones, ni llegues a como que es tu casa, ¿verdad? Porque yo sé que a veces a uno le dicen con cariño, mire hermano, está en su casa, pero realmente no estás en tu casa, realmente estás en la casa de otra persona y tienes que comportarte como es digno de un creyente, como es digno de Dios, ¿ok? Y eso implica que hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer. Entonces, mira, te pongo este ejemplo porque a veces puede pasarnos lo mismo con Dios. Estamos ante su presencia y a veces somos muy irreverentes e irrespetuosos. A veces subimos los pies. Hey, pues sí, Dios, ¿cómo estás, hombre? Pues sí, tranquilo, Señor, somos brothers. Aquí todo tranquilo. Vea que sos mi brother. Vea que aquí todo tranquilo contigo. Yo, aquí nos entendemos entre él y yo. No, 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 no. No, debes ubicarte, debemos ubicarnos en presencia de quién estamos. ¿A quién estamos representando? No estamos representando a un pastor, no estamos representando a una iglesia, estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso tiene que hacernos pensar cómo lo hacemos. Mira, qué tremendo lo que estamos aprendiendo. Ubiquémonos para seguir con el mensaje. Estamos ante Él con un propósito. Porque nos ha llamado, dice en primer lugar, fíjense bien, nos ha llamado a su reino, dice. Mire, versículo 12. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, digno de nuestro Dios, que os llamó a su reino, y luego va a decir a su gloria, pero dice que nos ha llamado a su reino. ¿Sí? ¿Qué es el reino de Dios? Yo lo he dicho en otras ocasiones. No es un reino físico el reino de Dios. El reino de los cielos es un reino físico, pero el reino de Dios es el dominio de Dios sobre tu vida, tu corazón y tus decisiones. Es el dominio de Dios sobre el ser humano. Dice Hechos 26:18, cuando Pablo se convierte, la comisión que Dios le da al apóstol Pablo es la siguiente: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, que cambien del reino de las tinieblas al reino de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, primero, ¿qué significa que Dios te ha llamado a su reino? Significa que Dios quiere tener el control de tu vida. Eso significa que Dios quiere tener el control de tu vida, que tú no controles tu vida ya, que no tomes tú todas las decisiones y que hagas lo que te dé la gana. No, sino que puedas someter tu vida al control de Dios. Eso es básicamente que Dios nos ha llamado a su reino. Y número dos, ubiquémonos, dice acá. Estamos ante Él con un propósito. Nos ha llamado a su reino, pero también nos ha llamado a su gloria. No sé si podemos poner esta otra diapositiva. A su gloria. Dice que nos ha llamado a su reino, pero nos ha llamado a su gloria también. Su gloria, fíjate, dice, es lo más maravilloso que Él es. Él quiere que le demos gloria y que llevemos a otros a que se la den también. Mira, la gloria de Dios es lo máximo. Por eso en esta iglesia lo vamos a repetir siempre. Existimos, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Para que Dios sea exaltado, para que Dios sea ensalzado, para que Dios sea reconocido, para que Jesucristo sea conocido. Para eso estamos aquí, hermano. Él nos ha llamado, número uno, a su reino, para tener el control de nuestra vida, pero número dos, a su gloria, para que nuestra vida, que es de Él, le lleve el reconocimiento a Él. Por todo lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos. Dice Isaías 43:7. Mire qué pasaje este, hermano. Todos los llamados de mi nombre, dice. Todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Qué tremendo pasaje este. Perfectamente aplicable a nosotros también, ¿verdad? No solo como seres humanos, sino como pueblo de Dios también. Como la iglesia de Dios. Para tu gloria. Mira, hermano, tú no has sido hecho para tu propia gloria, ni para tus propios sueños, ni para tus propias ideas, ni para llevarle gloria a otra persona que no sea el que te creó, el que te formó, el que te hizo, para la gloria de Dios. Tu matrimonio, tu trabajo, tus finanzas, tus palabras, tus decisiones, tus hijos, tu casa, tu carro, tu carrera universitaria, todo lo que llegues a tener en esta vida es un medio para un único fin, para darle la gloria a Dios y para que lleves a otros a darle la gloria a Él. Dios quiere que le conozcas y te maravilles de Él. ¿Sabes? Están así. Y te pongo este pensamiento aquí, que para eso vino Jesús a la tierra. Él vino para revelar, para manifestar la gloria de Dios. Él vino para glorificar a Dios y para que nosotros le podamos glorificar también. Cerramos con un par de preguntas este tercer punto y esta predicación. Mi hermano, mi hermana que estás escuchando esta palabra, ¿has respondido al llamado de Dios? No todos lo han hecho, porque mira el pasaje de Primera Tesalonicenses, la petición que Pablo les hace, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó. Mira, Dios nos ha llamado. Algunos de los que están escuchando este mensaje probablemente han escuchado el llamado de Dios, pero no lo han atendido. Tú sabes que Dios te está llamando, pero no has querido. No has querido por las razones que sean. Tal vez porque tú dices, no sé, ¿verdad? No estoy seguro, tengo miedo, no sé qué voy a hacer, o simplemente no has querido, pero Dios te está llamando. Y es el momento de que si tú no has atendido el llamado de Dios, que lo hagas, hermano. Que lo hagas, hermana. Número dos, si has respondido al llamado de Dios, venir a su reino, venir a su control, venir a sus pies, tener a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Si has respondido, entonces te voy a hacer dos preguntas más. Si ya eres creyente, andas ante Él conforme a su dignidad, porque no todos los cristianos lo hacen. No todos los cristianos lo hacen. Algunos cristianos se comportan indignamente, o sea,
como no es digno del Señor. Y esto implica nuestras palabras, implica cómo tratamos a otros, implica las cosas que oímos, las cosas que vemos, los lugares donde vamos, los temas de conversación, de qué cosas nos reímos, implica todo eso. ¿Cómo te comportas? ¿Te comportas conforme a la dignidad de Dios, como es digno de Dios? ¿O te comportas irreverentemente? Tú lo sabes mejor que yo. Yo sé cómo me comporto yo, pero te hago la pregunta para que pensemos juntos. Y número 3, si realmente quieres crecer, fíjate, ¿no es este el mejor momento para tomar una decisión? Hermano, yo quiero animarte a esto. Hoy hemos visto en nuestra predicación de hoy las claves, fíjate, los secretos, las claves para que podamos crecer y ayudar a otros a crecer. Tal vez tú estás escuchando este mensaje y dices, hermano, yo todavía no me he decidido a crecer en el Señor. Hoy es el día que tienes que tomar esta decisión. Hoy es el día, hermano, no lo dejes para después. Hoy es el día de tomar la decisión de crecer espiritualmente. Y si tú tomas esta decisión, ten por seguro que Dios va a ponerte personas que te van a ayudar a crecer, que te van a consolar, que te van a exhortar, que te van a desafiar a comportarte como es digno del Señor, pero que te van a dar ejemplo también, como lo hemos visto hoy. Así que, mis amados hermanos, yo creo que es una enseñanza tremenda la que estamos recibiendo. Es una enseñanza increíble, es una enseñanza pura de la palabra de Dios y necesitamos reflexionar cada uno de nosotros en ella. ¿Cómo obtenemos el poder para ayudar a otros a crecer? ¿Quieres tú ayudar a otros a crecer en primer lugar o no quieres? Pero ¿cómo puedes tener este poder? Recordando que tiene poder lo que haces, el ejemplo que das. ¿Estás dando buen ejemplo o mal ejemplo? Recordando que tiene poder lo que dices. Tus palabras afectan las emociones de otros, positiva o negativamente. Y tiene poder lo que pides, lo que le pides a la gente. En el caso de Pablo, él les encargó que se comportaran dignamente, según la dignidad de Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. Hermanos, yo creo que este es un buen momento para poder reflexionar, para poder pensar y para poder orar. Así que yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás, por favor, y puedas acompañarme porque en este momento vamos a orar y vamos a poner esto en las manos del Señor. Acompáñame. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias te damos porque tu fidelidad y tu misericordia y tu gracia, Señor, pero también tu justicia nos acompañan todos los días, Padre. Y al estar en este servicio virtual, Señor, al estar en este servicio dominical, Señor, que tenemos de esta forma, Padre. Gracias, Señor, te quiero dar por todos los hermanos que se han conectado como iglesia, por todos nuestros hermanos que hoy han tomado la decisión, Señor, de conectarse junto con nosotros, de tomar su tiempo, tener sus Biblias, tener su tiempo de estudio bíblico, Señor. No permitir que otra cosa nos distraiga, sino estar oyendo tu palabra, Señor. Porque este es el momento en el que más debemos de estar aferrados, Señor, a nuestras convicciones y a nuestra fe, Señor. Este no es el momento de rendirnos, este no es el momento de desmayar. Este es el momento que tenía que venir, porque siempre las pruebas vienen a nuestra vida, Señor. Pero las pruebas, Padre, vienen con el propósito de hacernos crecer, de hacernos madurar, de llevarnos a ser más como tú, Señor. Y esta mañana queremos pedirte, Señor, por todos nuestros hermanos de la congregación de Nicaragua, Padre. Por todos los que estamos viendo esta enseñanza, Padre. Yo te pido, Señor, por nuestros hermanos amados, Padre, para que tú puedas hacer la obra, Señor, en cada uno de ellos. Para que tú, Señor, puedas animarnos a nosotros a seguir adelante. Para que tú nos hagas crecer espiritualmente, pero también ayudar a otros a crecer, Señor. Porque no se trata solo de nuestro crecimiento espiritual. No se trata solo de lo que nosotros queremos. Se trata, Señor, de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y esta mañana, Padre, estamos, Señor, unidos en este momento.
Estamos unidos en lo que tú estás haciendo a través de nosotros y en nosotros.